Muy buenas noches, estimado grupo. Estamos aquí iniciando ya lo que viene siendo nuestra antepenúltima ya sesión. Nos queda la del 22 y el 29. Nos quedan dos nada más después de esta. Por lo tanto, vamos a aprovechar el tiempo. Tenemos un ejercicio breve de traducir tres versículos, Primera de Juan 2, del 7 al 9. Voy a poner en pantalla el texto. Vamos a un análisis rápido morfológico e inmediatamente la traducción para aprovechar el tiempo al máximo. Un momentito. Déjenme colocar el texto. Un momentito. Ok. Ahí vamos. Tengo una alergia que se me comenzó hace un ratito. Me tomé un antialérgico, pero lo que eso hace su trabajo fue casi ya comenzando. Voy a tener una pequeña molestia ahí. Pero bien, ahí está el texto. Creo que está en pantalla, ¿verdad? Un momentito. Y ahí está. Perfecto. Un momentito, ponerlo más grande. Bien, Pedro, ¿quieres leer el primero? Por lo menos el 7. Sí. Ok. Agapentoi, uk, entolen, kainen, grafo, jimin, alentolen, palayan, gen, eigete, aparges, ge, entole, palaya, estin, jolobos, jon, ecúsate. Bien, tenemos, pues bien, te comiste varios acentos. Agapetoi, miren, el acento está en la última sílaba. Hay un dictongo. Agapetoi, uk, entolem, kainen, grafo, jimin, alentolen. Ahí lo hiciste muy bien, está apostrofada la conjunción. Palayan, gen, eigete, aparges, ge, entole, ge, palaya, estin, hon, logos, hon, ecúsate. Bien, aquí rápidamente, ¿cuáles serían las formas verbales que tú ves ahí, Pedro? Ok, estoy abriendo. Formas verbales. Sí, Ok. Tenemos grafo. sí, bueno. Analicemos el grafo primero. Bueno, vamos, ¿cuáles son? A mencionarlas primero. ¿Cuáles son las primeras? Las tres. Hay dos o tres. Es grafo eigete, EIGT, sí, eh, estin ajá. y ecúsate. Muy bien, tenemos cuatro formas verbales. Grafo, EIGT, esti y ecúsate. Comencemos con grafo. ¿Cuál Ok. sería? Voz activa, tiempo Sí, presente, modo sí, indicativo, muy primera bien, del singular y forma correcto, léxica, grafo. perfecto. La segunda, EIGT, EIGT es voz activa, tiempo imperfecto, muy modo bien, indicativo, persona segunda, número plural. Forma correcto. léxica, Segunda, eco. ejo, correcto. Observen que aquí hay una forma rara que tiene el verbo ejo de hacer alargamiento para el imperfecto. En lugar de alargar la epsilon en una eta, que es lo que se esperaría, que es lo que se esperaría, lo que hace es que lo alargó con un dictongo, que por regla general los dictongos constituyen sílabas largas. ¿Ok? En ese sentido, EIGT, Profesor, ¿sí? César, ¿me puede escuchar? ¿Me sí, escucha? te escucho, sí, te escucho. Aquí yo cometí un error, parece. Ah, ¿por qué? Yo, yo traduje, hice mi tarea y se lo voy a enviar. Primero de Juan 2, del 1 al 3. Oh, no. Bueno, en la parte final del video, si lo revisas, y de hecho insistí en decirles, miren, no se equivoquen en la tarea. Si ven el video, yo dije, no se equivoquen, la tarea es Primera de Juan 2 del 7 al 9, pero está bien, comprendo, son cosas que pasan. Pero no hay problema, vamos a trabajar con esto aquí ya por hoy y lo demás, gracias por el trabajo que hiciste,
pero ciertamente era 1 de Juan 2, del 7 al 9. ¿Ok? Seguimos entonces con, ya dijimos muy bien, EIGT imperfecto. Decía que EJO tiene una característica interesante y es que hace su imperfecto con el alargamiento, o sea, el aumento del imperfecto consistió en que en lugar de alargar la epsilon en una eta, que sería lo que se esperaría, lo que hizo fue que lo hizo con un diptongo, ¿ok? Que por lo general, exceptuando algunos casos donde los diptongos son sílabas cortas, por lo general constituyen sílabas largas. Así que tenemos un alargamiento mediante un diptongo y no por el alargamiento como tal de la epsilon en una eta. Bueno, seguimos en la otra forma verbal, Pedro. Sí, estin. Sí. Voz activa, tiempo presente, modo indicativo, tercera persona del singular. Muy bien. Y excúsate. Excúsate es voz activa, tiempo es auristo, Sí. modo indicativo, persona segunda y número plural. Ok, dijiste que es modo indicativo, ¿verdad? Indicativo, sí. Correcto. Bueno, basado en eso, vamos a hacer la traducción. No vamos a invertir demasiado tiempo, tengo que avanzar con los verbos en mí. ¿Cuál sería la traducción tuya de este primer versículo? Correcto. Y aquí precisamente tengo duda en el auristo, lo voy a leer y ahorita me corrige, por favor. Ok, bien. Yo escribí algo así, dice, amados, no escribo a ustedes nuevo mandamiento, sino mandamiento antiguo. Aquí es donde tengo la duda, Ajá. porque literalmente creo, debería de decir, estaban teniendo, pero lo puse antiguo, que han tenido desde el principio. Y Correcto. mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Sí, fíjate, interesante porque aquí ciertamente habla de momento, un momentito, ok, César Moreno se suma de nuevo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, o sea, y aquí viene un pronombre relativo que concuerda obviamente con entolén, que es de género femenino y número singular, entonces un pronombre relativo, o sea, sino un mandamiento antiguo, el que tenían desde el principio. Ahí vamos, o sea, el que ustedes tenían, literalmente ahí, el que ustedes tenían desde el principio. ¿Tu traducción fue entonces? Tú me decías que, ¿cómo lo hacías? Que han tenido desde el No, principio. bueno, puede ser, pero ahí la idea es el que ustedes tenían, literalmente, desde el principio. Ok, ahora, encaja en una traducción en castellano, en un español, utilizar el pretérito perfecto, el que ustedes han tenido desde el principio, porque la idea es de que este mandamiento que él está escribiendo ya en cierta forma lo tienen, por eso les dice y usa el relativo, el que ustedes tenían desde el principio. Bien, así que por ahí vamos. Entonces, ¿cuál? El mandamiento antiguo que es, o el que, mira aquí de nuevo, otro pronombre relativo, apuntando a logos, que ese mandamiento consiste en las palabras que ustedes ya escucharon, y aquí, en alguna manera, uno diría si no encajaría en la traducción con el pretérito perfecto, en las palabras que ustedes han escuchado. Ok, bueno, en ese sentido, me parece que va bien tu traducción. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento que ustedes tenían desde el principio, sino el que ustedes tenían desde el principio. El mandamiento antiguo es ¿cuál? La palabra que ustedes ya escucharon, ¿ok? Lo que ustedes han escuchado. El 8, ¿cuáles serían las formas verbales? Bueno, que tú ves, Pedro. Sí, déjenme checar como lo pongo aquí en archivo. El 8. Ya está, las formas verbales. Muy bien. Sería grafo, Sí, estin, sí,
paragetai Sí, paragetai, correcto. y fainei. Faine. Fainei. Muy bien, vamos a explicar las dos que no aparecieron en el ciclo anterior porque ya grafo y estin la vimos. Entonces, paragetai. Paragetai está en voz pasiva, Ajá. tiempo presente, modo Sí. indicativo, tercera persona del singular. Bien, y obviamente aquí hay que decir que si es en tema de presente, no podemos digamos, dejar fuera que morfológicamente es voz media y voz pasiva. ¿Ok? Así que sencillamente hay que comprender que morfológicamente en el tema de presente y el perfecto, la morfología de la voz media es exactamente la voz pasiva. Aunque aquí podemos traducirlo, digamos, asumirlo como pasivo, pero en realidad la forma verbal morfológicamente es voz media y pasiva. Recuerden, siempre que ustedes observen una morfología de voz pasiva o voz media que sea siempre en el tema de presente, que incluye el perfecto, el presente y el imperfecto, y el tema del perfecto, en esos dos temas verbales, cualquier morfología de voz media morfológicamente es de voz pasiva y viceversa. No así en el tema del futuro y en el tema del auristo, donde definitivamente hay una morfología para voz media y hay una morfología para la voz pasiva. ¿Bien? Ok. Seguimos entonces la otra forma verbal, fainei. ¿Cómo explicamos a fainei? Sí. Fainei, tiempo presente, voz activa, modo indicativo y tercera persona del singular. Ok. Muy bien, de faino. Entonces, la traducción sería aquí. Ok, mi traducción quedó: otra vez escribo mandamiento para ustedes, el cual es verdad, y andan, porque la oscuridad está pasando y la luz verdadera ya está apareciendo. Ok, digamos que aquí, ¿cómo tú dijiste aquí esta traducción? El cual es, El cual es verdad y ustedes andan. no sería más bien el cual es verdadero. Este es un adjetivo, Ok. alefes, verdadero. No dice alefeia, el cual es verdadero. En él, ¿viste aquí el pronombre personal en dativo? El cual es verdadero en él y en ustedes. ¿Ok? Y aquí tenemos Joti, que puede asumirse como dos puntos. Aquí, por ejemplo, dos puntos. ¿Cuál es? Fíjate lo que estoy diciendo. Escribo otra vez un mandamiento nuevo. Y aquí viene interesante. Primero dice que el mandamiento que le voy a hablar es un mandamiento ya que ellos lo tienen. Sin embargo, en el 8, él dice otra vez escribo un mandamiento nuevo. Y aquí dice que ese mandamiento es verdadero en él y en ustedes. Dos puntos, podemos traducir que la oscuridad, ¿qué ocurre con la oscuridad? Paragetai es como, ¿cómo Está traducir? pasando. Está pasando, se desvanece y la luz verdadera, aquí tofosto alecinón, notamos una relación entre un sustantivo y un adjetivo en forma atributiva. Tofos es el sustantivo y es de género neutro, de la tercera declinación, y notamos a ton alecinón, que si ustedes ven tofos, to alecinón, constituye una frase que incluye un sustantivo y un adjetivo en posición atributiva. Entonces, y la luz verdadera ya resplandece, ¿verdad? Ya está resplandeciendo, ¿ok? Entonces, si la luz ya está resplandeciendo, ocurre que la oscuridad entonces está inmediatamente desvaneciéndose por la presencia de la luz que ya está activa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O iba a decir algo? No, está bien, ya Okay. corregí, gracias. Vámonos al 9 y sigo trabajando con
Pedro, porque César erróneamente hizo otra tarea, hizo una, pero no la que estábamos esperando. Y aquí, obviamente, vamos a revisar el último, el 9. No sé si Tony puede leer, que hace mucho que ha estado perdido. Y a ver si se anima a leer y a contribuir en algo. Ok, yo lo hago. Me voy a esforzar. ¿Vamos? Sería jo, legón, en No, Legon, el acento está en la epsilon, jo, legón, en tofoti, ¿sí? einai, 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 kai, ton, adelfón, autú, mizón, ente, escotia, Escotía, escotía, estín, geos, arti. bien. En primer lugar, vamos a ver si descubrimos cuáles son las formas verbales que están aquí en este texto. ¿Cuáles son? ¿Pueden Legón, participar todos? Bueno, Legon, einai, tenemos a Einai, einai, el acento está en el diptongo epsilon iota, ¿sí? ¿Cuál es la otra? mizón Misón. y estín. Muy bien, entonces comencemos con Legon. ¿Qué es Legon? Es un participio. Correcto, muy bien. Tiempo, persona, número y voz. Y obviamente caso, género y número, ¿verdad? Tiempo presente, Ajá. voz activa, modo, No, es participio, es participio. modo Cuando es participio. participio no decimos modo, decimos simplemente que es un participio. El Ok. tiempo presente, voz activa, caso, género y número. Caso nominativo, ¿Sí? singular. Masculino singular, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué característica tiene este participio aquí? ¿Tiene un uso adverbial o un uso sustantivado? Sustantivado. ¿Por qué? Por el artículo, el acompañamiento. Correcto, correcto. Y recuerden que cuando el participio está sustantivado, en primer lugar, hemos dicho, y de eso hablaremos mucho más en el curso sobre el participio, pero aquí una idea es recordarles que si bien el valor temporal de los participios es sencillamente relativo, porque está relacionado con la forma verbal principal de la frase, cuando está sustantivado es cuando el participio tiene de por sí un matiz temporal. Entonces, el que dice, en tofoti einai, ahora vamos a explicar a einai. ¿Qué sería einai? ¿Recuerdan qué es einai? Es el verbo eimi. No, es eimi, correcto, pero ¿qué es? Es un pasado. No, al revés, es un infinitivo. Es el Ay, es eso. infinitivo de Terminación en ay. eimi. Sí, el infinitivo de eimi es einai. Por lo tanto, el que dice estar en Estar. la luz, literalmente, el que dice estar en la luz, obviamente en la traducción podemos traducirlo, el que dice que está en luz, no hay problema, pero poniendo las cosas como están en este análisis, el que dice estar en luz, pero ¿qué ocurre? Kaiton, Adelfón, Autú y al hermano de él, que Misón, ¿qué tenemos en Misón? También es un participio, pero no recuerdo. Participio. Ajá. Ahora, ¿ustedes no recuerdan ese verbo? Lo que ocurre que es un verbo contracto, lo voy a buscar un momentito, para que sirva de... Es, creo, miseo, ¿no? Exactamente, miseo. Ahí vamos. Un momentito. Termina en eo, omega. Sí, es un verbo contracto. Mírenlo aquí. ¿Está en pantalla? Sí. Bien, entonces, obviamente, como es un verbo contracto, observen que hay un circunflejo sobre la omega, en este caso, a diferencia del ego. ¿Por qué? Porque está indicando que hay una contracción ahí, por lo tanto, es un participio de tiempo presente, voz activa, modo indicativo, y obviamente, ya dijimos voz activa, modo indicativo, caso nominativo masculino singular. Pero este participio, a diferencia del anterior, no tiene artículo, por lo tanto está usándose más bien
en forma adverbial o predicativa. En ese caso diríamos lo siguiente, que el que dice estar en la luz y al hermano de él, ¿qué hace? Lo desatiende. Odia, lo desatiende, lo odia. Bueno, aquí están las distintas acepciones, que sería odiar, despreciar, descuidar, desatender. Entonces, ¿qué ocurre? Hay problemas ahí. Entonces, vamos ahí. Entonces, este participio es adverbial, no tiene artículo, entonces tiene que estar relacionado con que con el verbo eimi. El que dice estar en la luz, que está en luz, y al mismo tiempo odia y aborrece, está odiando, está aborreciendo. O sea, mientras que dice estar en luz, al mismo tiempo odia y aborrece o descuida, desatiende a su hermano, lo que ocurre es, según el texto, lo siguiente. ¿Qué ocurre? Que ente escotía estin geos ardi, es decir, está, aunque él no lo crea, está en oscuridad, está en tiniebla hasta ahora, hasta ahora. Piensa el contraste, el que dice estar en luz, pero odia o aborrece, desatiende a su hermano, en realidad está en tiniebla, no estaba, no, está hasta ahora, según el autor del texto. Ok, ¿alguna pregunta o inquietud antes de pasar a los verbos en mí, material de hoy? Geos Arti, ¿cómo lo tradujo Hasta ahora, ¿ok? hasta ahora? Entonces, ya sabemos que Geos es, entonces, si no recuerdan a Arti, les voy a dar una pista. Bueno, entonces vamos aquí, una pista rápida. Mirenlo aquí. Precisamente, justamente ahora, en este momento, recientemente, hace poco, enseguida. ¿Ok? Entonces, obviamente que en este contexto, traducir precisamente no resulta mucho, sino la idea de que hasta el momento, aunque él crea que está en luz, está en tinieblas. Porque si al momento de decir que él está en luz y está aborreciendo o descuidando a su hermano, entonces todavía está en tinieblas. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta o inquietud? No, todo bien, Bien. gracias. Ok. Vamos entonces, gracias Pedro por el trabajo. No sé, aparentemente ha dado dificultades a César para sumarse. Bueno, no sé si me escucha César. Puso un Hola, recado profe, en sí el lo Messenger. escucho por Ahí ahora. está. Ah, ok, sí, porque te vi entrando y saliendo, te daba entrada, volvía y salías, pero qué bien que ya estás ahí. Bueno, miren, vamos a, en estas dos semanas que, hoy, en esta de hoy y la que viene, estaremos hablando de los verbos en mí. Ok, lamentando el caso no hablaremos todo lo que quisiéramos, pero el libro de texto es peor, el libro de texto dedicó una sola lección para resumir algo que en la obra de Amador le dedica 6 lecciones. Nosotros vamos a hacer por lo menos, le damos la bienvenida a Víctor, que se está sumando ahora. Nosotros por lo menos vamos a tratar de hacer un poquitito más de lo que tiene el libro de texto, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar y me voy a auxiliar para este enfoque de la obra de Bruno Corsani y de la obra de Amador, principalmente. Y voy a dejar un poquitito al lado al libro de texto en este sentido. Así que voy a colocar en pantalla la obra de Corsani. Parece que está el volumen. ¿Se lo bajo o se lo No, subo? me parece que ¿Qué? el audio está puesto y lo levantado. Víctor, yo te estoy escuchando, Víctor. Bueno, Dios le bendiga, discúlpeme, sí, gracias. No, no hay problema, hermano. Bienvenido, bienvenido. Un momentito, vamos a usar a Corsani, un momentito. Bien, espero que esté en pantalla ahí. ¿Sí? ¿Está en pantalla la obra de Corsani? Sí. Ok, bien.
Cuando comenzamos el curso, yo di una introducción general y hablábamos de dos tipos de verbos. Y es importante que recordemos estos parámetros que nos van a ayudar en todo el manejo con el griego. En primer lugar, que hay dos grandes grupos de verbos, los verbos omega y los verbos en mí. Pero, obviamente, hay que considerar, y no podemos olvidar, que los llamados verbos contractos, los llamados verbos líquidos, los llamados verbos deponentes también, incluso hay verbos defectivos, son verbos omega. Es decir, todo verbo que en la forma léxica, en un diccionario, aparezca con omega, ya sea como un verbo como lío, o sea como un verbo contracto, es decir, que tiene alguna vocal que preceda a omega, que sea distinta a y, por ejemplo, porque el lío tiene y, acuo también tiene a y, pero el caso de agapao, de blepo, e incluso miseo y pleroo, por ejemplo, es que tienen una de tres vocales antes de la omega, ¿verdad? Son alfa, epsilon y omicron. Son verbos contractos, pero son verbos omega. Los llamados verbos líquidos, que terminan en una nasal, ya sea lambda o ro o mi y ni, son verbos líquidos o nasales, o líquidos y nasales, pero también son verbos omega, porque cuando usted lo ve en el vocabulario, terminan en omega también. ¿Ok? Y los verbos deponentes como ergomai, oreuomai, etcétera, son verbos también omega, solo que aparecen como mai porque en realidad fueron verbos que siempre se utilizaron con la morfología de la voz media y pasiva, pero con significado activo. Pero cuando recuerdan, por ejemplo, que cuando dimos los verbos omega y la voz media y pasiva de un verbo como blepo es blepomai, es evidente que esa terminación es de verbos omega en la voz media y pasiva, pero que en los llamados verbos deponentes es su forma léxica, pero son verbos omega. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas diferentes cuando estamos hablando de verbos líquidos, verbos omegas, verbos deponentes, los llamados verbos semideponentes, como el caso de lambano, el caso de acuo, que son verbos que no son deponentes en el presente, en la forma léxica, pero son deponentes en el futuro. Esos verbos semideponentes también son verbos omega. Es decir, que la gran cantidad de verbos que estudiamos y nos vamos a encontrar con frecuencia son verbos omega, aunque de las distintas categorías que quedan dentro del grupo de los verbos omega. En los verbos en mí, no hablaremos de verbos contractos, como tales, hablaremos de verbos en mí, pero hay dos tipos de verbos en mí principalmente, pero un detalle también es que hay verbos deponentes entre el grupo llamado verbos en mí. Entonces, los verbos en mí, un verbo en mí es todo verbo que en su forma léxica tiene una mi iota y no una omega. De hecho, el verbo eimi, ser, estar, es un verbo en mí, no es un verbo omega. Es decir, el verbo eimi no tiene la configuración de un verbo omega, sino de un verbo eimi. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué ocurre? Entonces, los dos grandes grupos de verbos no son verbos omega, verbo contracto, verbos líquidos, no, son verbos omega y verbos en mí. Digo esto para aclarar el panorama. Los dos grandes grupos son verbos omega y verbos en mí. Las otras categorías que he mencionado quedan todos debajo de los llamados verbos omega. ¿Ok? Ahora bien, una de las características principales de estos verbos llamados verbos en mí es que unen las desinencias personales directamente al tema verbal. Es decir, no utilizan una vocal temática como la vemos precisamente en los verbos omega,
que se llaman verbos temáticos porque por lo general van a utilizar una vocal temática que va a aparecer entre la raíz verbal, la desinencia, entonces desinencia personal y la raíz de por medio hay una vocal temática. Por ejemplo, cuando ustedes recuerdan el presente, incluso auristo segundo, primera persona del plural, por ejemplo, lambanomen, presente, ¿verdad? Terminación men, pero la vocal temática es omen. Omicron, perdón, vocal temática es Omicron, entonces men, desinencia, y eso va también para el auristo segundo. Por ejemplo, el abomen sería auristo segundo y también tiene una vocal temática la misma del presente. Obviamente, lambanomen y el abomen son dos temas temporales distintos. Uno es del presente y otro del auristo segundo, pero tiene la misma vocal temática. Sin embargo, el auristo primero, cuando decimos elisamen, observen que ahora el auristo primero, primera persona del plural del verbo lío, el auristo primero se caracteriza porque tiene como vocal temática una alfa. En algunos casos donde el presente y el auristo segundo tienen una omicron. Elisamen tiene una alfa, mientras que el auristo segundo tiene una omicron. De hecho, en la forma léxica, si ustedes observan, por ejemplo, del auristo segundo, el abón, omicron ni. El auristo primero sería elisa, es alfa, ¿ok? Aunque obviamente hay coincidencia en la tercera, porque cuando decimos el ave y hélice en la tercera singular, lo que hay es una épsilon en ambos casos. Pero en la primera del plural, repito, que el imperfecto y el auristo segundo tienen una omicron, el auristo primero tendrá una alfa. ¿Alguna pregunta o inquietud? Sé que no utilicé la pizarra y fue quizá muy abstracto y espero haberme dado a entender, pero si tiene alguna inquietud, háganmela saber, por favor. ¿Estamos claros con relación a la llamada vocal temática? ¿Sí? Bien, parece que sí. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Los verbos, entonces, atemáticos es porque se le llama de dos formas, o verbos en mí o verbos atemáticos, en mí porque es la desinencia que tienen su forma léxica, y atemáticos porque no utilizan, como los verbos omega, una vocal de unión, una vocal temática entre raíz verbal y la desinencia personal. Sin embargo, precisamente donde se ve esa interesante característica vocal temática, que es el tema de presente y el auristo segundo, es ahí precisamente donde hay diferencia entre los verbos en mí o atemáticos y los verbos omega. Aquí vamos. La característica fundamental de los verbos en mí es la de unir la desinencia directamente al tema verbal sin vocal temática, donde en el presente, en el imperfecto, indicativo y alguna forma del auristo segundo. Precisamente la forma que mencioné donde hay diferencias con vocal temática y incluso coincidencia con relación a la omicron y la epsilon en el presente, que es válido para el tiempo presente y el tiempo imperfecto, y exactamente en el tema del auristo segundo, porque el auristo primero sí también utiliza una vocal temática, pero por lo general se mueve entre epsilon y lo que sería alfa. ¿Ok? ¿Qué ocurre entonces? Que en los otros tiempos los verbos atemáticos coinciden con los verbos omega. Ahora bien, por ejemplo, tenemos tícemi, que es yo pongo. El tema temporal sería tice. Segunda persona del plural, tícete, por ejemplo. Piensen, por ejemplo, en lambánete y el lambánete y el lábete. Y mirarán que la desinencia es igual. Didomi, que es un verbo también en mí, yo doy, el tema temporal dido,
persona, segunda persona del plural, dídote, y observen entonces que la desinencia es igual. Ahora, en los verbos omega es conocido en el presente y en el imperfecto indicativo, insertan la vocal temática antes de la desinencia. Lío, lie, segunda del plural, liete, mira ahí, ete. ¿Ok? Ahora bien, los verbos se dividen en dos grandes clases. Primero, los verbos que unen directamente la desinencia mi al tema verbal, el cual va precedido en algunos casos de reduplicación. La segunda, que inserta entre el tema verbal y la desinencia mi una ampliación que puede estar constituida por la sílaba ni, y, o bien la ni geminada o doble ni más la y. Ejemplo de la primera clase, que incluye reduplicación, es didomi. Observen, didomi, tenemos una reduplicación como si fuera el perfecto. Didomi. Y la segunda clase, degnimi, donde observen esta sílaba, esta especie de interfijo, ni, que aparece antes de mi. Entonces, didomi, primera clase, que une la terminación mi al tema temporal, al tema verbal, la raíz verbal, e incluye una reduplicación. Y en la segunda clase es la degnimi, que antes de la desinencia mi incluye el ni. ¿Ok? Ahora bien, particular importancia en la primera clase, o sea, la de didomi, tienen 4 verbos con reduplicación que también en el Nuevo Testamento se utilizan con más frecuencia que los otros verbos mi, bien en su forma simple o bien en su forma compuesta. Por ejemplo, tenemos el verbo tifemi, obviamente, observen, aparece 101 veces en el Nuevo Testamento. Didomi, 416. Hiemi, no hay aquí estadística por una razón sencilla, y que de este verbo aparece en varios verbos compuestos, pero no él de manera solo y natural. Algo parecido a lo que ocurre con el verbo vaino, que es un verbo que por lo general, bueno, no aparece solo en el Nuevo Testamento, pero sí en verbos compuestos como catabaino, anabaino. Entonces, con hiemi no hay estadística de él solo, a diferencia de tifemi y didomi, porque él solo aparece formando verbos compuestos en el Nuevo Testamento. Tenemos agistemi, que es el verbo yo coloco, que aparece 152 veces en el Nuevo Testamento. Bien, ahora vamos a pasar a la obra de Amador Ángel García Santos, y luego retornaremos para ver un esquema a la obra de Corsani. Ahora bien, ¿alguna pregunta o inquietud? Parece que no. Vamos entonces a la obra de Corsani, a la obra de Amador. Bien, miren. Decíamos que aquí la vocal temática aparece solamente en el tema de presente. La conjugación de los verbos atemáticos presentará novedades solo en el tema de presente. Incluye 2 tiempos, presente imperfecto, ya lo dijimos, y en el, bueno, ya voz activa y voz pasiva, y en el auristo segundo o auristo fuerte. Recuerden, hablar de auristo segundo es hablar de auristo fuerte, hablar de auristo primero es hablar de auristo débil. Y las demás coinciden con algunas excepciones. La voz media pasiva de estos verbos en mi o atemáticos tiene la misma desinencia que la de los verbos temáticos o verbos omega. Por eso empezaremos nuestro estudio por los verbos atemáticos deponentes. ¿Ok? Aquí vamos. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Definitivamente que es un verbo deponente, ¿verdad? Hay 2 explicaciones. La primera
el concepto y segundo, la morfología. ¿Qué es un verbo deponente? ¿Recuerdan qué es un verbo deponente? Sí, es un verbo que su desinencia es similar a la voz media o pasiva, pero Sí. que se ¿Sí? traduce en presente. No, no es de tiempo. Es cuestión de voz. Es decir, los verbos deponentes ya están sujetos a los tiempos, igual que los verbos no deponentes. La diferencia no es de tiempo, es de voz. Es decir, los verbos deponentes son verbos que siempre se utilizaron con morfología de voz media o voz pasiva, pero con significado de voz activa, ya sea en el tiempo presente, ya sea en el auristo, no importa el tiempo. Los verbos deponentes siempre tendrán morfología de voz media y pasiva, pero con significado de voz activa. Así que corrijan y mantengan la idea clara. Hablar de verbos deponentes no es hablar de tiempo, es hablar del sentido de la voz. Repito, son verbos que siempre se utilizaron con la morfología de voz media y voz pasiva, solo así, pero con un significado de voz activa. ¿Ok? Ok. Luego, en cuanto a la morfología, ya sabemos que son verbos que en la, por ejemplo, en la primera al plural, de la primera singular, la forma léxica tiene la terminación o my. ¿Ok? Ahora bien, miren lo siguiente. Resulta que también en los verbos en mi hay verbos deponentes. O sea, hay verbos que van a aparecer en distintos tiempos, pero con morfología de voz media y voz pasiva y con significado de voz activa. Bien, déjenme poner un poquitito más grande, a ver si me ayudan con la lectura. Un momentito. Mírenlo aquí. Estos verbos que están viendo terminan en may, pero observen que no tienen la omicron vocal temática de los verbos omega, como erjomai, poreuomai, ok, pero tiene la terminación mai, por lo tanto, estos verbos en mi no van a terminar en la forma léxica con mi, porque son verbos atemáticos pero deponentes, pero podremos distinguirlo fácilmente porque no van a decir, por ejemplo, fíjense, dinamai, no es dinomai, es dinamai, por lo tanto, no hay forma de confundirlos con erjomai e iserjomai, que son verbos deponentes, pero verbos omega. Los verbos que están en esta lista son verbos deponentes, pero verbos en mi. ¿Ok? Fíjense entonces aquí, tema de presente, el imperfecto, el futuro, el auristo primero y el perfecto. El auristo medio y el perfecto. Ahora, ¿por qué auristo medio? ¿Por qué futuro medio? Aquí pudo ser perfecto medio pasivo. Aquí también lo pusieron voz media, pero en realidad en el presente, en el imperfecto y el perfecto podemos hablar de medio pasivo. ¿Por qué? Porque ya he dicho y repito de nuevo, en el tema de presente, que incluye el tiempo presente y incluye el tiempo futuro y el tiempo presente y el tiempo imperfecto, en el tema de presente, la morfología de la voz media es la misma que de la voz pasiva. Y lo mismo ocurre en el perfecto, donde la morfología de voz media es la misma que de la voz pasiva. Por eso, aunque aquí pusieron medio, presente medio, imperfecto medio y perfecto medio, en realidad hay que asumir que presente medio pasivo, imperfecto medio pasivo y perfecto medio pasivo. En cuanto al futuro, en cuanto al auristo, ya ahí sí procede a hablar nada más de voz media. ¿Por qué?
porque de los 4 temas temporales del sistema verbal griego, mientras que en el presente, en el perfecto, la morfología de la voz media es la misma de la voz pasiva. En los otros 2 temas, que serán el futuro y el auristo, ahí no. Ya ahí la terminación de voz media es una y la morfología de voz pasiva es otra. Una pregunta. ¿Sí? ¿Vamos? Quiero entenderle. Vamos a ver. Me está diciendo que el presente, el imperfecto y el perfecto voy a encontrarlo con esa morfología en voz media y en voz pasiva. Sí, sí, pero que aclare. Vamos a aclarar algo para que de pronto no haya una mala interpretación. Yo no estoy diciendo que la desinencia y morfología, desinencia del presente y del imperfecto es la misma del perfecto. No, lo que estoy diciendo es que la morfología que aprendimos de voz media y voz pasiva en el presente y el perfecto es al mismo tiempo de voz media y voz pasiva. Mientras que la morfología que aprendamos de voz media o pasiva en el perfecto es también de voz media y voz pasiva. ¿Ok? Es decir, en el tema del presente y en el tema del perfecto, la morfología de voz media es exactamente la misma de la voz pasiva. Sí, ok. ¿Claro? Bien. Sí. En el auristo, ajá, pero ya, Sí, la diferencia está en el aoristo y en el futuro, que no correcto. media Exactamente. y pasiva, solo es Exactamente. media. Exactamente. ¿Por qué? Mire por qué. Porque para el futuro y el auristo, le voy a dar un ejemplo. Pero quizás sería bueno que apele a la pizarra definitivamente. Un momentito. Voy a tener que ir a la pizarra porque no me queda de otra. Para hacer este ejemplo más claro todavía. Un momentito. Déjenme ponerlo. Por favor. A ver. Para mi pizarra para darme a entender lo mejor posible. Siempre la idea de que una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Ok? Un momentito. Déjenme poner aquí el tema griego. Un momentito. Y voy a colocar mi teclado aquí. Ahora voy. Voy aquí. Miren este ejemplo. Voy a escribir en griego. Tenemos, por ejemplo, el verbo lío. Bien, perfecto. Resulta que, y viene a ser, que el presente, medio pasivo sería liomai. ¿Verdad? Ok, vamos a separar un poquitito. Liomai es voz media pasiva de lío. Mientras que lío, entonces, yo desato, liomai, voz media, yo desato para mí, voz pasiva, yo soy desatado. Ahora bien, ¿qué ocurre en el futuro? Que en el futuro sabemos que el tema es con sigma. Si le agregamos la omega, ya tenemos el tema voz activa de ¿qué? De el futuro. O sea, ya tenemos un futuro voz activa. Liso sería yo desataré. Ahora, si a ese tema lambda y le ponemos la terminación omai, entonces nosotros no tenemos, a diferencia del presente, que liomai, o sea, lío, yo desato. Liomai, voz media, yo desato para mí, voz pasiva, yo soy desatado. En el caso de liso, no, ¿ok? Si le ponemos la omega, entonces tendremos el tema de voz activa del futuro, la voz activa. Y si a ese tema de voz activa, lambda, y sigma, le ponemos la terminación omai, mientras que aquí omai es voz media y pasiva, aquí sería simplemente voz media. Yo desataré para mí. ¿Por qué? Porque el futuro pasivo sería, ustedes saben ya que es con eta,
teta, eta, sigma. Y luego la terminación omai, que sería trifesomai. Observen ahora, presente, voz activa. Le agregamos la terminación omai, entonces presente, voz media y pasiva. Liso, tema de futuro, temporal de futuro, ¿verdad? A ese tema, lambda, ipsilon, sigma, le pongo la terminación omai y yo tengo el futuro voz media. Es decir, si le agrego la terminación omai, que sería la base para luego todas las demás, al tema del futuro voz activa, yo lo que consigo es la voz media. Porque el futuro primero, derivado del auristo primero, tiene una teta como característica pasiva de la voz. Y obviamente, mientras que el auristo primero tendrá la teta eta, el futuro tiene teta eta sigma y luego la terminación omai. Pero fíjense que no se pueden llevar de la terminación omai. Hay que ver que además de la terminación omai, tenemos que la característica del futuro pasivo primero, que es teta eta sigma. Es decir, que le agregamos, la sigma ya estaba, pero teta eta va a ser marca del futuro pasivo, no la omai. Entonces, este cuadro es bien interesante porque permite comprender las diferencias morfológicas de lo que sería la voz media y voz pasiva en el presente, y voz media en el futuro y voz pasiva en el futuro. Obviamente, ya sabemos que habrá futuros que si derivan de un auristo segundo pasivo no tendrán la teta. ¿Ok? Pero tendrá la terminación omai, pero dentro de un tema pasivo. ¿Más claro ahora, Tony? Sí, la pregunta es, o sea que podemos decir que la misma estructura que se nos enseñó en los verbos omega es aplicable para los verbos mi. Sí, sí, en el sentido de que, no porque es válido, fíjense, que cuando decimos que la voz media y voz pasiva se distinguen en el auristo y en el futuro, no es una cuestión de tipo de verbo, es una cuestión del tema verbal. Es decir, por eso he insistido tanto durante todo el curso en que recordemos las características de lo que son los temas temporales. Cuando nosotros recordamos cuáles son las características de los temas temporales, e incluso para la voz, como ocurre con el futuro, entonces ya eso nos ayuda bastante. Por ejemplo, ustedes recuerdan que para el tema del futuro se agrega la sigma. Si termina en la raíz en vocal, sino con consonante ya, por ejemplo, como blepo, blexo, etc. En el caso de el tema característico del futuro es la sigma, ya lo vimos, ¿verdad? Para el tema del auristo primero es la sigma también. Para el auristo segundo no es sigmático, pero tiene una raíz, es decir, la raíz cambia, por ejemplo, de lambano a lab, lambda, alfa, beta, y de ahí decimos entonces que el tema auristo segundo de lambano es lab, la lambda, alfa, beta, es decir, lambda, alfa, beta. Ahora bien, para el perfecto, ¿qué característica tiene el perfecto? La reduplicación. Entonces, si nosotros recordamos estas características de los temas temporales, entonces ya eso nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque no importa si sea verbo mi o no en mi, al llegar al tema de la voz o diátesis, solo en el tema de presente y en el tema de perfecto, la morfología de voz media será la misma que de voz pasiva. No importa si es verbo mi o no, o verbo omega. Luego, en cuanto al futuro y el auristo, primero y segundo, entonces ya sabremos que en el tema futuro y auristo, no importa si primero o segundo, la morfología de voz media no es la misma que de la voz pasiva. Y eso es válido independientemente del tipo de verbo, ya sea omega o sea verbo en mí. Es que es
una característica, no de un verbo, no de un tipo de verbo, es una característica del tema temporal. O sea, es una característica de los temas temporales, que son 4. Por eso hemos insistido en ubicar siempre los temas temporales. Son 4. Presente, futuro, aoristo y perfecto. En 2, la morfología de voz media y voz pasiva es la misma. ¿Cuáles? Presente y perfecto. En 2, la morfología de voz media es distinta de la voz pasiva. ¿En cuáles? En el futuro y en el aoristo primero y segundo. ¿Más claro o alguna pregunta o inquietud? ¿Estamos claros? ¿O algún Sí. detalle? Bien, ok. Vamos entonces a volver a donde estábamos para que veamos de nuevo donde nos quedamos la cuestión de estos verbos deponentes en los 4 temas temporales. Bien, yo quiero que alguien se anime a leerme horizontalmente la presentación de dynamite como verbo deponente. Ya vimos dynamite, pero lo he corrido en los temas en que aparecen. ¿Quién se anima? El primero. Edinamen, Ok, edíname. dinesomai, Muy bien. edinzen, Edinefen. edinecen y Sí. dedin, De dinemai. de dinemai. Correcto, muy bien. Observen aquí entonces que el imperfecto, ¿verdad? Se sustenta en el tema de presente, mírenlo ahí. Obviamente se le agregó el aumento. ¿Por qué? Porque el aumento es una característica de los tiempos secundarios en el modo indicativo. Entonces, no importa si el verbo es mí o no, perdón, si el verbo es mí o un verbo omega, tiene que tenerlo porque el aumento no es una cuestión de un verbo, es característica de los tiempos secundarios o históricos, perdón, de los tiempos históricos en el modo indicativo. Bien, ok. ¿Quién se anima? Bueno, recuerda que aquí hay 2 formas, que sería edinamen o edinamen en forma de manteniendo la epsilon y en otra cambiándolo a eta. Aquí también tenemos la misma situación en la que puede aparecer con epsilon y puede aparecer con edinacen, en este caso usando incluso una sigma. Puede ser con epsilon o con eta. Lo demás, perfecto. ¿Quién se anima a leer el siguiente? ¿Alguna persona que no haya leído? ¿Quién se anima? ¿Nadie quiere leer? Yo voy a leer. Oye, están cansados ya de griego y no quieren leer. Vamos a ver. Ok. Voy. Epistamai, No, el acento está en la iota. epistamai, Correcto. Epistamai. epistamen, Muy bien. epistesomai, El acento está en la eta. epistesomai, No, de nuevo. Está en la eta. epistesomai, Correcto. Muy bien. Seguimos. epistecen, No, ¿dónde está el acento? epistecen. Correcto. Muy bien. Entonces, conocer. Piensen que eviten confundir a formas de epistamai con formas del verbo pisteuo. Ajá. De momento puede confundirle, pero no es la misma cosa. Bien, seguimos. ¿Quién se anima a leer el siguiente? ¿Escucha, profe? Ok, perfecto. Ya. Cacemai, Acemai. Cacemen, perdón. De nuevo. Cacemen, No. a ver. Cacemen. Ahora sí. Recuerden que hay un principio que dice la tercera es la vencida. A veces llegamos hasta 5, ¿sabes? Pero la tercera es la vencida. Está bien. Entonces, aquí Perfecto. sería Cacesomai. correcto. Bien, entonces este verbo no aparece en el tema del auristo y el perfecto, solamente en el tema de presente y el tema de futuro. Entonces, estar sentado, sentarse. De ahí viene la palabra cátedra, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces. Pedro, de nuevo. ¿Estás ahí, Pedro?
Perdón, no había abierto el micrófono. Yo sé, es común que pase. Ya está, había acabado. Espérame. Ok, Keimai, ok, Ekeimen, muy bien. Keisomai. Muy bien, correcto. Obviamente también este verbo, o digamos, tampoco este verbo aparece en el tema del auristo y del perfecto. Entonces, estar colocado, colocarse, etcétera. Bien, Tony. Cremamai, Ajá. ecremamen, Vamos de nuevo. ¿Cómo va a ser? Déme de nuevo. de nuevo, ¿desde dónde? No, no, Segundo. sí, el segundo. Ecremamen, Ahora sí, cremame. Correcto. cremesomai, Correcto, muy bien. ¿En el auristo? ecremasamen. Perfecto, bien. Así que, no sé si ustedes recuerdan un chiste que hay de un señor que iba con su mujer y era como un burro, un asno, y en el camino el burro se estaba rebelde. De momento, la primera vez hace así y se acuesta y no quiere seguir caminando. Entonces le dice, va una. Entonces, sigue caminando. A los pocos metros, vuelve el caballo, el asno y se tira al suelo y no quiere seguir caminando. Le dice, va dos. Entonces, no, también el burro se paró y siguió caminando, pero a los cuantos metros volvió de nuevo. Se tira, van tres. ¡Puf! Le dio un tiro y mató al asno. Entonces, la mujer que andaba con él le va a reprochar porque obviamente se entiende que la reacción de él frente al asno, frente al animal, fue un tanto abusiva y desconsiderada. Y le dijo, va una. La mujer no volvió a decir más nada. Así que, sin embargo, aquí cuando le he dicho va una, es considerando que a la tercera la vencida, y si pasamos de tres no hay problema, no le vamos a dar un tiro, ¿ok? Pero es importante que comprendamos que, fíjense, será vital en la cuestión de ustedes leer correctamente el griego, porque de hecho, de momento, pueden confundir formas porque, que se distinguen con el acento. ¿Ok? Miren, además, hay una regla que jamás debió olvidarse de ustedes, pero se lo voy a decir como una especie de, así, de tips. Recuerden, hay una regla que dice que si la última sílaba es larga, el acento no puede estar en la antepenúltima. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, dinamen, tenemos un caso bastante raro, ¿verdad? Porque se supone que men es última sílaba y es larga, pero curiosamente es dinamen. Aquí, epistamen, si se cumple la regla, que como la última es larga, el acento se movió a la penúltima sílaba, porque aquí estaba en la antepenúltima. Entonces, son pequeñas reglitas que le ayudan a uno. Bien, vamos entonces a, a pasar a otros verbos en mi, pero antes de eso quiero, antes de ver los verbos en nimi, volver a la obra de Corsani para ver, él tiene un esquema muy interesante. Por ejemplo, pero el problema es que, dado que él no hemos dado a Titemi por ahora, vamos a volver de nuevo a la obra de este muchacho, de Amador, porque él lo que hizo fue que comenzó con los verbos deponentes para aclarar que también en los verbos atemáticos hay, y hay verbos deponentes. Pero ok, vamos a ir aquí a pasar a la otra categoría, los verbos en nimi. Existe un cierto número de verbos atemáticos que tienen en el tema de presente el sufijo ni. Este sufijo, como es lo habitual, desaparece en los demás temas. Solo se mantiene en el tema de presente, incluso entonces en el tiempo imperfecto. Es una ayuda vital. Ustedes recuerdan el hecho de que de los 4 temas temporales hay 2 que tienen 2 tiempos.
¿cuáles son esos dos temas temporales que dentro de ellos aparecen dos tiempos? Vamos a ver. ¿Cuáles son? ¿Te recuerdan? ¿No recuerdan? Se los voy a recordar. Eso es viejo ya, yo sé. Pero vamos a ver. Perfecto. ¿Eh? ¿Cómo? Si yo sabía que era perfecto, pluscuamperfecto, ¿no? Bueno, no. Temas No. temporales. Recuerden que el pluscuamperfecto no es tema temporal. Los temas temporales son 4. Recuerden. Presente, futuro, auristo y perfecto. La pregunta es, de los temas temporales, ¿cuáles son esos dos que tienen dos tiempos? Por eso hemos dicho que hay 6 tiempos en el sistema verbal griego. Y la razón es que tenemos 4 temas, pero hay 2 temas que tienen 2 tiempos. Y curiosamente, precisamente, un tiempo es primario y el segundo es un secundario o histórico. ¿Cuáles son? Bueno, el tema de presente, que hay que distinguirlo del tiempo presente. ¿Por qué? Porque el tema de presente incluye 2 tiempos. ¿Cuáles? El tiempo presente y el tiempo imperfecto que utiliza el tema de presente. Por eso, una forma de distinguir un auristo de un imperfecto es por el tema, porque la designación es la misma. Incluso el aumento es el mismo. Voy a lapizar. Vamos a lapizar. Miren aquí. Por ejemplo, tenemos el verbo lambano. ¿Ok? Decimos, fíjense, ya sabemos que voy a colorear en rojo lo que sería la raíz. ¿Tito? Lo voy a poner en rojo. Omega lo que hace es que junto a la raíz forma el tema de presente. Un momentito. ¿Por qué? Porque en realidad omega es desinencia. Ustedes ya saben que después de la ni, entonces comienza la desinencia omega, eis, ei, omen, ete, usi, lo que significa que la raíz es lamban. Bien, ahora pasemos a hacer el imperfecto y vamos a ver si se mantiene el tema de presente, que sería entonces lan, va, no, me. Vamos a usar la primera del singular. El lambano. Ok, aquí tenemos el espíritu y tenemos aquí el lámbano. Ahora, vamos a ver si es verdad que en el imperfecto se mantiene el tema de presente. Bueno, vamos a verlo. ¿Lo ven? ¿Verdad? Se ve el tema de presente. ¿Cierto? ¿O no? ¿No, no? Sí, se ve. Sí. Es el tema de presente. Por eso, ¿y por qué el imperfecto usa el tema de presente? Porque es el tiempo secundario que se sustenta en el tema de presente. Ahora vamos al auristo segundo para que vean la diferencia. Entonces, el auristo segundo sería el abón. Y ahora, un momentito, déjame hacer un cambio aquí. El abón. Observen que ahora el tema es distinto. Pero observen que la desinencia y el aumento es el mismo. ¿Cómo yo sé, cómo yo diferencio el auristo segundo del imperfecto de lambano? Por el tema. Si tiene el tema de presente, aunque tenga el mismo aumento y las mismas desinencias del auristo segundo, si tiene el tema de presente, es imperfecto. Pero
si tiene una forma verbal, el mismo aumento y la misma desinencia del imperfecto, pero se sustenta en un tema distinto al del presente, tiene que ser auristo segundo. Eso es una regla que no va a variar. Eso lo pueden escribir por ahí como un axioma. Repito, si ustedes se encuentran con una forma verbal con toda la característica del auristo segundo, es decir, el mismo aumento, la misma desinencia, pero con un tema distinto al del presente, tiene que ser auristo segundo, definitivamente. Bien, esto era para aclararles la forma del por qué el imperfecto se sustenta en el tema de presente. ¿Por qué? Porque el tema de presente incluye dos tiempos. Entonces, no confundamos tema con tiempo. El tema presente es uno, pero tiene dos tiempos. Un tiempo primario, que no hace referencia al pasado, que es el presente, y un tema secundario o histórico, que hace referencia al pasado. Luego, el perfecto ocurre lo mismo. El perfecto, por ejemplo, lélica, es el perfecto del lío, tiene el tema, eso es tiempo perfecto, pero el tema de perfecto tiene dos tiempos. Un primario, que es el tiempo perfecto, y un tiempo secundario, que es el pluscuamperfecto. Por eso, en ambos casos, el tiempo presente no tiene aumento y el perfecto no tiene aumento. Mientras que sí tiene aumento el imperfecto y el pluscuamperfecto. Aunque, así como el imperfecto usa el tema de presente, el perfecto se sustenta en la reduplicación del perfecto, aunque tiene una desinencia distinta. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, eso es para tratar de ayudarles a comprender un poquitito la cuestión de los temas temporales y los tiempos. Fíjense que, sin embargo, con relación al futuro y con relación al auristo, no hablamos de tema y tiempo. El tema del auristo solo tiene un tiempo, el auristo. El futuro solo tiene un tiempo, el futuro. ¿Ok? El tema del futuro, un solo tiempo, el futuro. El tema del auristo, un solo tiempo. Ya sea la morfología del auristo primero o con el auristo segundo, el auristo es un tema y a la vez un tiempo. No así como el presente, que el tema de presente incluye dos tiempos, presente imperfecto, y lo mismo ocurre con el tema del perfecto, que es un tema temporal, pero que tiene dos tiempos, el perfecto y el pluscuamperfecto. Perfecto. Ok. ¿Alguna pregunta o inquietud? No. Bien, perfecto. Vamos entonces a retornar a la obra de Amador. ¿Un momentito? Fíjense entonces, cuando estamos diciendo aquí de los verbos en nimi, que incluye, y decimos lo siguiente, que este sufijo aparece en el presente, recuerden que de momento no se sorprenda, porque el tema de presente incluye el tiempo imperfecto. Ok, vamos a ver ahora, volvemos a leer horizontal. César, ¿puedes comenzar tú con el primer verbo? Sí, profe. El Sí, primero, vamos. Sí, aquí voy. de forma horizontal, correcto, sí. Deinimi, Muy bien. Deixo, De hecho, observen lo siguiente, fíjense cómo en el futuro no hay diferencia con relación, por ejemplo, al lío a liso. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la gran diferencia está en el tema de presente, que incluye el tiempo presente y el imperfecto, y en el auristo segundo, y que los demás tiempos no hay problema. De hecho, si ven a Dexo, probablemente, a menos que ustedes recuerden que es de dignimi, ustedes no pensarían que es un verbo matemático. No. Lo que ocurre es que es uno de los tiempos donde no hay diferencia entre
los verbos en mi y los verbos omega. Seguimos. Edexa, Edexa igual. Si ustedes ven a Edexa, nos recuerda fácilmente a Elisa, a Eblexa. Oye, exactamente igual. De hecho, parecido a los verbos líquidos que hacen el auristo primero con ese dictongo. Emeina, por ejemplo, emeina, lo vemos aquí. Edexa, exactamente igual. Seguimos entonces. El perfecto. Dedeija, No, aquí, léelo de nuevo, por favor. Dedeija, Dedeja, correcto. El perfecto medio pasivo. Dedei, Edeimai, Dedeimai, correcto. Y el auristo primero, el auristo pasivo. Edeisen, Edekfen, correcto. Muy bien. Mostrar. Deknimi es mostrar. Y ahí tenemos, fíjense que este verbo tiene las 6 partes fundamentales, que es el presente activo, el futuro activo, el auristo activo, el perfecto activo, el perfecto medio pasivo y el auristo pasivo. Este verbo lo tiene todas, aparece con las 6 partes fundamentales. Pedro, ¿te animas al segundo? Sí. Vamos. Apolimai. No, el siguiente. El siguiente. Debajo de Degnimi, ¿cuál es el que está? Apolimai. No, yo no veo que dice Apolimai. Apólimi. Apolimi. Es este, Pedro, es este que está aquí. Sí, sí, sí. Bien, entonces léemelo de nuevo, por favor. Apolimi. Muy bien. ¿El futuro? Apolo. No, de nuevo. Apolo. Apolo. Sí, es correcto. No, sí. No, sí. Okay. Apolo. Ok. Auristo activo, Apolesa. va uno. Ok. Vamos de nuevo. Apolesa. Correcto. No llegamos a 3. Gracias a Dios. Apólesa. Muy bien. ¿El perfecto activo? Apolóleca. Correcto, apolólica, muy bien. Este verbo no llega a tener las 6 partes principales, por lo tanto, falta el perfecto medio pasivo y tampoco tiene el auristo pasivo. Tony, entonces. Me acaba de dar risa el antecedente que planteé anteriormente con el más uno. Y uno se trae el cuento de un solo a la mente. Vamos, ok. Bueno, Apolimai, Muy bien. Apolumai, Va uno. Va uno. Léeme de nuevo, por favor. Apolumai, Correcto. Seguimos. Apolomen, Muy bien. Apólola, Muy bien, el resultado viene a ser que este verbo tampoco tiene las 6 partes principales, no tiene el perfecto medio pasivo y tampoco tiene el auristo pasivo. Finalmente volvemos con César. ya profesor, acá estoy. Ajá, vamos. Omnimi, Sí, Ob, sí, Omnumai, sí. Onosa, Ok, homosa, homosa, perdón, Omosa, Homo, Homomoca, homomoca. Entonces, Homomoca, exactamente, onmi o onomo, que puede parecer como si fuera un verbo omega, omumai, homosa y homomoca. Perfecto. Ese sería el verbo jurar y tampoco aparece en el perfecto medio pasivo y en el auristo pasivo. Entonces, vamos a dejarlo ahí y vámonos con las formas de el presente activo. Dice, las desinencias del tema del presente activo son nuevas, aunque guardan bastante semejanza con la que ya conocemos. Para subrayarlas ponemos en mayúscula las que son nuevas, ¿ok? Yo quiero que alguien me lea, ahora sí, en forma vertical. Vamos a ver la conjugación del verbo degnimi
tenemos aquí, por ejemplo, presente indicativo. ¿Quién me lee el sistema completo? Ahora, repito, ahora es vertical. ¿Quién me lee? Yo. Ok, Degnimi, vamos. Sí, degnis, correcto. degnisi, Muy bien. degnimen, Ok. degnit, Sí, degnite, correcto. degniaisi. Ok, digníasi, correcto, muy bien. Entonces ahí tenemos la conjugación del presente del indicativo voz activa del verbo dignimi. Observen que obviamente, por ejemplo, hay una característica aquí y es que si bien, obviamente distinto, ustedes recuerdan que en los verbos omega, la segunda persona del singular, ¿qué tiene? Una sigma. Por ejemplo, la diferencia entre blepei y blepeis es que blepeis es la segunda del singular, ¿ok? Y aquí, aunque obviamente distinto, también aparece una sigma como característica de la segunda persona del singular. Bien, lo demás, ya sabemos la terminación mente, lógico, en el usi es distinto a asi, pero ahí tenemos. El imperfecto. ¿Quién me lee el imperfecto? Verticalmente. Ya, profe, voy. Vamos, vamos. Edeignin, Muy bien. edeignis, Ok, edeigni, correcto. edeignimen, Muy bien. edeignite, edeignisan. Correcto, correcto. Aquí se parece mucho a la ahorita, la tercera prueba que termina así, en Sam, Elisan, por ejemplo. Lo demás se mantiene la característica de que tiene la sigma en la segunda. En cuanto al imperativo, ¿no? Ya recuerden que la más son dos, la segunda del singular y del plural. Degni, degnito, degnite y degnotam, deignotam, deignitosam, que sería el imperativo de la segunda persona del plural. Ok, vamos entonces al subjuntivo. Bueno, creo que le toca ahora a quien, a Tony, que le toca, ¿verdad? A Tony le toca así. Sí, vamos, Tony. Vamos. Deignio, Bien. deignies, Ajá. deignie, Muy bien. deigniomen, Niomen. deigniomen, Sí. deigniete, Sí. deigniusi, niosi, Niusi, 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 niusi. Observen, niosi. y espero ustedes recuerden, si ustedes observan, no hay ninguna diferencia aquí con un verbo omega. En el modo subjuntivo son exactamente las mismas formas. Exactamente, no hay diferencia. Así que en el modo subjuntivo no hay ninguna diferencia en cuanto a desinencia de este verbo mi con los verbos omega. ¿Quién me lee el optativo? Pedro, ¿te animas? Sí, perdón, es que estaba la licuadora. Ok, vamos. Degni o mi. Ni o y mi. Degnius, degniois. Correcto. Degni hoy. Degnioi, Y hoy, de ni hoy. degnioimen, Muy bien. degnioite Sí. y degnioien. Perfecto. Entonces ya el infinitivo sería deininai y el participio de ignis, de ignisa, de ignin, luego de ignutos, el genitivo, de ignintos, de ignices para el femenino y de ignintos exactamente igual, ya sabemos que la forma del masculino y el neutro es exactamente igual. Bueno, vamos a pasar a otra categoría de los verbos en mi. Déjame ver un detallito ahí que quisiera destacar. Ok, no, está bien. Vámonos con otros verbos. En mi, esto ya no voy a pasar a otro verbo porque no tengo mucho tiempo, pero por lo menos ya ustedes pueden ver, este libro ustedes lo tienen, para que ustedes vean la forma media pasiva de dignity. Aquí está, en
en el indicativo, presente imperfecto, el imperativo, el subjuntivo y el optativo, ahí están. Vámonos aquí ahora a otra clase de verbo, porque no tenemos ya demasiado tiempo. Vamos a pasar a otra categoría de los verbos en mí. Ahora vamos a ver el verbo histemi. Los llamados 3 verbos importantes en mí son títhemi, didomi y hiemi. Tienen tradicionalmente forma de ser difíciles, digo, fama de ser difíciles, pero de los 3, el que requiere un estudio más detenido es el verbo histemi. Lo que distingue fundamentalmente estos verbos de los otros atemáticos ya estudiados es que el tema de presente carecen de sufijos, llevan reduplicación y presentan alternancia vocálica cuantitativa, vocal corta, vocal larga, eta, alfa, eta, epsilon, omega, ómicron. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, la llamada raíz, radical de presente, y esto significa, por ejemplo, histemi, ponerse de pie, títhemi, poner, colocar, didomi, ya sabemos que es dar, y hiemi, enviar. Vamos a ver lo siguiente. Significado. El verbo histemi y sus compuestos tienen una serie de tiempos que son transitivos y otra en que son intransitivos. Ahora bien, ustedes recuerdan lo que es un verbo transitivo y un verbo intransitivo, ¿verdad? No. No. Bien, vamos a recordarle. Verbos transitivos son verbos que necesitan un complemento directo, un complemento u objeto directo. Verbos intransitivos son verbos que no demandan objeto directo. Por ejemplo, Pedro camina. Ese verbo no demanda objeto directo. Por decir, Pedro camina, bien, no camina. Es un verbo intransitivo. Ahora, se puede preguntar por dónde camina y cuándo camina. Entonces, ahí el verbo camina puede tener objetos, digamos, complementos circunstancial del lugar y complementos, bueno, de tiempo. Por ejemplo, Pedro camina. ¿Dónde camina Pedro? En el parque, el complemento circunstancial del lugar. Pedro camina. ¿A qué hora? Bueno, temprano en la mañana. Entonces, sería circunstancial de tiempo. Pero no demanda objeto directo el verbo caminar porque es un verbo intransitivo. Sin embargo, la pregunta, César estudia, por ejemplo. Bien, una pregunta lógica. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pregunta? Lógica. ¿Qué estudia César? Exactamente. ¿Qué estudia César? Ya la respuesta a esa pregunta es el objeto directo. Entonces, él estudia medicina. Él estudia griego. Bueno, ya tenemos objeto directo. Pero hay verbos que se comportan en algunos casos como transitivos y otros como intransitivos. Por ejemplo, yo peino. Bueno, ahí, obviamente, nadie se pregunta a quién, yo peino. Ahora, cuando yo digo, bueno, si decimos yo me peino, nadie pregunta a quién, yo me peino. ¿Hasta qué punto no es transitivo? Bueno, diríamos que sigue, no es que es intransitivo, sino que el sujeto es el objeto directo también. Yo peino a mí. Bien, entonces no me sirve ese ejemplo. Tengo que buscar otro. Pero, por ejemplo, verbo, que sería, por ejemplo, colocar y poner en pie. Por ejemplo, si decimos, yo me coloqué o yo me puse en pie, si yo me pongo en pie es intransitivo. Pero si yo coloqué,
puede ser a fulano, a mengano, entonces sería transitivo. Entonces, fíjense la idea de un verbo, que hay verbos que pueden ser transitivos y pueden ser intransitivos. Tenemos en español ejemplos que de esos también, y ocurre en griego, verbos que en algunos casos tienen un valor de transitivo y un valor de intransitivo. Y por el contexto, o incluso a veces por la voz. Por ejemplo, el caso del verbo arjo es un verbo que por lo menos por la voz sabemos que en voz activa es gobernar, mientras que en voz media es comenzar. ¿Ok? Entonces aquí la característica es de que algunos verbos, que es lo que estamos explicando, en algunos tiempos son transitivos y en otros son intransitivos. Vamos a ver entonces. Por ejemplo, vamos aquí, presente, el perfecto tiene el sentido y importante. En este caso, el perfecto tiene el sentido de presente y el pluscuamperfecto, el tema, el imperfecto. Eso lo vamos a ver con otros casos también. Por ejemplo, el verbo oida, por ejemplo. Entonces, hay verbos que tienen dos formas. Y en este caso, el perfecto y el pluscuamperfecto, pero el perfecto tiene el valor de presente y el pluscuamperfecto el valor del imperfecto. Bien, en el griego helenístico, no en el ático, el clásico, las formas pasivas del futuro y del aoristo, además, pueden tener valor intransitivo. Por esto se da solo en las formas simples de este verbo, no en los verbos compuestos de este mismo verbo. Por ejemplo, este verbo lleva la vocal alargada de la raíz exte solamente en el singular del presente o indicativo y en el imperfecto activo. En el resto de las formas, tanto activas como medio pasivas, lleva la vocal breve está. ¿Ok? Venlo aquí. Desde el punto de vista morfológico, que sería el indicativo. ¿Quién me lee rápidamente el presente indicativo de manera vertical? Histemi, Histemi. Ajá. histesin, Sí. histamen, No. histamen, Correcto. histate, No, hístate. El acento no histate, cambió. Ajá. histasai, Correcto. histasi. Hístasi. Muy bien. El imperfecto. ¿Quién se anima? Sí, ¿César? profe, ahí voy. Ah. Sí. Histen, Histen. histes, Muy bien. histe, Ok. histamen, Ajá. histate, Sí. histasan, Histasan. Histasan. El imperativo histas. histe, histato, histate, histatosan. Bien. El subjuntivo, Tony. Tony, ¿estás ahí? Bueno, Pedro, ¿lees tú, Pedro? Parece, Ajá. digo que parecen castillos de los dioses porque cambian los acentos ahí en el subjuntivo. Sí, sí. Ah, Gistó, ajá. gistés, Muy bien. gisté, Giste, ajá. gistomen, Muy bien. gistete, Sí, gistosi. muy bien. Ok. Vamos a dejar el optativo fuera, que ni siquiera aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, la forma medio pasiva, mírenlo aquí. Pero, vuelvo y digo, yo quiero avanzar ahora a las formas del auristo fuerte, que sería el auristo segundo. Dice, el auristo segundo, el auristo débil es absolutamente regular, pero este sa, por lo que no damos su conjugación. El único que apenas la pena indicar es el auristo fuerte, que sí tiene diferencias. Por lo tanto, ¿quién se anima a leerme aquí el indicativo? ¿Verdad? Eso es el auristo. Ahora tiene el valor intransitivo. Vamos. Estén, No. El acento está igual, ¿eh? Fíjate que no cambio de sílaba en toda la conjugación. Vamos a ver. esten, Esten, ajá, sí, estes, sí, este, sí, estemen, sí. estete y estesan. Estete y estesan. El imperativo, estefi,
esteto, estete, estetosam. No hay cambios. El subjuntivo, César, Y acá estoy. Esto, sto, estés, muy bien. esté, Ajá. estomen, No, estomen. estomen, Ajá. estete, No, estete. estete, estosi. Correcto. Bien. Entonces, vamos a lo siguiente. En el tema del perfecto es intransitivo. Aquí el perfecto tiene valor del presente, tema de que carece con valor intransitivo, puede tener formas fuertes y formas débiles, etcétera. Pero déjenme ver si yo logro encontrar ahora, un momentito, a la obra de Corsani, un momentito. Un momentito. A ver si uso a este. No, este está usando ahora el verbo tifemi, pues yo quiero encontrar el otro. Un momentito. No, ok, la va a servir. Vamos a pasar a la otra, el otro enfoque. Y recuerden, esta obra de Amador le dedica 6 lecciones a los verbos en mí, que yo no entiendo cómo fue que el libro de texto lo resumió en una. O sea, no entiendo. Y por eso estoy dejando fuera el, el verbo, el libro de texto para ampliarlo con estas obras, estas 2 obras. O sea, yo no entiendo por qué siendo los verbos en mí el otro gran rubro de verbos del sistema verbal griego lo haya reducido en una lección. No entiendo. Ahora, importante, vamos a ver una serie de verbos que aparecen en el Nuevo Testamento, pero que son compuestos, por ejemplo, del verbo histemi. ¿Ok? Ahora vamos a vamos a leer uno por uno y en el orden. ¿Ok? Vamos a comenzar con Tony, sigue César, termina Pedro, y así repetidamente hasta leerlo todos. Estos son verbos compuestos del verbo histemi que aparecen en el Nuevo Testamento. Y bueno que nos familiaricemos con ellos por lo menos de pasada, pero sepamos que esos verbos van a aparecer. Ok, comencemos. Anistemi, Muy bien, levantar. Seguimos. Antistemi, Anfistemi, resistir, oponerse. Pedro. Afistemi. Muy bien. Entonces dice que en el Nuevo Testamento solo aparece la voz media, significando apartarse, mantenerse alejado. ¿Ok? Observen que este verbo solo aparece entonces la voz media, conforma entonces un verbo de ponente. ¿Ok? Es decir, que aunque su forma léxica compuesta afistemi no tiene marca de verbo de ponente en el Nuevo Testamento, al usarse en voz media, hay que admitir entonces que se utiliza en el Nuevo Testamento solo como verbo de ponente, significando entonces apartarse, mantenerse alejado. Seguimos. diistemi, Correcto. Entonces, separarse, apartarse. Seguimos. existemi, Correcto. Estar fuera de sí, admirarse. Observen que aquí entonces tenemos la composición de histemi más la preposición ek, que obviamente, como el verbo inicia con una vocal, recuerden que cambia de kakpa a xi por razones eufónicas. Entonces, existemi es como si fuera ek istemi, pero la regla gramatical implica la aspiración de la kakpa en sí. Entonces, estar fuera de sí, admirarse, de eso nos huele a la palabra, por ejemplo, ¿te recuerdan éxtasis, más o menos? Bien, seguimos. Efistemi. Muy bien, acercarse. Seguimos. cacistemi, Muy bien, ponerse al frente. Muy bien. Seguimos. mesistemi, Muy bien.
sería entonces quitar. Seguimos. Paristemi. Ok, entonces presentar. Seguimos. Peristemi. Periistemi, entonces rodear. Seguimos. Recuerden que la función de esta diéresis es admitir que aquí estas se pronuncia separado. Por eso, periistemi. Seguimos entonces. Proístemi. Proistemi. Aquí no vamos a proistemi, vamos a hacerlo como filosofía, donde la diéresis indica que de manera natural uno esperaría que hay un dictongo propio, es decir, omicron iota es dictongo, pero aquí lo que ocurre es que con la diéresis indica que hay un hiato, se rompe el dictongo. Entonces, estar sobre, tener autoridad sobre alguien, ¿verdad? Por otro lado, el último, Sinistemi. ¿ok? Sinistemi, la preposición simagistemi, en este caso es recomendar o hablar bien de. Ahora bien, el verbo histemi puede tener formas compuestas formadas por las preposiciones que se le prefijan. En la lista anterior hemos puesto entre paréntesis las formas que tendría si simplemente se le prefijasen tales preposiciones. Ahora bien, estas formas experimentan ciertas transformaciones, ya que si no se daría el caso de que una sílaba acabase con una vocal, por ejemplo, de las preposiciones, y la siguiente empezase por otra vocal. Entonces obliga, ¿verdad?, a los cambios que el griego demanda por regla. Por otro lado, cuando la forma del verbo pierde la reduplicación en he, lo que ocurre en todos los temas, excepto en el presente, no se da el hiato que justifica la caída de la vocal delante de la preposición, ni la aspiración del verbo que justifica la aspiración de la consonante de la preposición por el verbo cacpa por sí. Así el futuro de afistemi es aposteso y su auristo sería apestesa. Lo mismo ocurre con los demás verbos. Vamos a ver la última lección de hoy con relación a los verbos en mi. Vamos a dedicar 3 hoy, 3 la semana que viene para terminar. Un momentito. Dijimos, esta obra dedica 6 lecciones. Vamos a dar un repaso rápidamente a 3 hoy. Verbo didomi. La raíz de este verbo es do, dar, que presenta a veces una vocal breve y otras veces una vocal alargada. Por ejemplo, el presente activo didomi, el futuro sería doso, el auristo activo sería edoca, obviamente con una capa como si fuera perfecto, por eso auristo primero. El perfecto sería dedoca para aumentar la confusión, pero obviamente la reduplicación dedoca distingue al perfecto de edoca del auristo primero activo. El perfecto medio pasivo sería dedomai y el auristo pasivo edocen. Eso significa que el verbo didomi, verbo de lo que además de la terminación ni incluye una reduplicación, tiene este verbo las 6 partes principales: el presente activo, futuro activo, el auristo activo, el perfecto activo, perfecto medio pasivo y el auristo pasivo. Tema de presente. Como es habitual, el único tema que puede presentar alguna dificultad es el tema del presente, que incluye el tiempo presente y el tiempo imperfecto. Por favor, apaguen los micrófonos, por favor. Donde presenta la raíz duplicada. Como todos los demás verbos atemáticos, en este tema la vocal de la raíz es fundamentalmente la breve, excepto en las formas singulares del presente, el indicativo y el imperfecto. Vamos ahora a ver de manera vertical la conjugación del verbo didomi. ¿Quién me lee el presente? Didomi. Sí, vamos. ¿Sí? Didos, didosi, ¿Sí? didomen, Ajá. didote, didoasi. Ok. Dídote. El acento se mantuvo en la iota siempre. Entonces, didomi, didos, didosi, didomen, didote y didoasi. Correcto. ¿Quién me lee el imperfecto? Ya, profe, tengo duda ahí. Vamos.
Edidum, No. ¿Dónde está el acento, César? Fíjense, Max, está, te voy a decir desde ahora, el acento está en la iota. Observa, en todas las formas. Vamos a ver. Significa que donde lo menciones en la número 1, tendrás que mencionarlo así en todas. Vamos. edidum, Edidum. edidum, Correcto. edidum, Ajá. edidus, Correcto. edidum, Edidu. Ajá. edidomen, No, igual. edidomen, Edidomen. Correcto. edidote, Edídote. edidote, Exacto. Seguimos. edidosan, Correcto. Ahí está el imperfecto del verbo didomi. El imperativo didu, didoto, didote y didotosam. El subjuntivo, Tony. Dido, Dido, correcto. didos o didois, Correcto, son las dos posibilidades. Ajá. dido o didoi, Muy bien. didomen, Sí, didote, sí. didosi. Bien, observen aquí un detalle, que esta iota suscrita que representa un dictongo propio, en realidad, fíjense, mientras que aquí aparece como dictongo propio, aquí aparece con la forma de dictongo impropio. ¿Ok? Por eso ahí tenemos las dos formas. Y lo mismo ocurrió con la tercera del singular. Bien, didoi, dido, aquí como dictongo propio y aquí como dictongo impropio. Maestro, ¿Sí? ¿podemos decir que ahí hay una reduplicación de la omega, de la Omicron a omega? Aquí no, reduplicación, ¿dónde? En didos con iota suscrita. No hay reduplicación. Bueno, en primer lugar, no encaja el concepto de reduplicación ahí. Lo que tenemos es, curiosamente, dos formas de presentar la cuestión. Una, como dictongo propio, es decir, Omicron y iota, ustedes saben que es dictongo propio. Sí. ¿Cuáles son las formas de dictongos impropios? Bueno, que omega, alfa y eta en forma mayúscula tengan una iota pequeña al lado, que sería exactamente las formas del dictongo impropio. Ahora, cuando se escribe finalmente el dictongo impropio, su forma regular fue con la alfa, la omega y la eta, digamos en minúscula, entonces aparece debajo. ¿Ok? O sea, en mayúscula como iota adscrita, en minúscula como iota suscrita. Pero lo que quise llamar la atención era que aquí tenemos dos dictongos. En la forma didois, dictongo propio, dictongo regular, pero en la forma de didos y dido, lo que tenemos es un dictongo impropio. ¿Bien? Ok. Por otro lado, vámonos con la forma media pasiva, la irregularidad, vamos a verla aquí. Ahora, Tony, comienza con el presente. Indicativo ahora voz media pasiva. Ok. Didomai, Muy bien. didosai, Ajá. didotai, Muy bien. didomeza, Ajá. didoste, didoce, Sí. didontai. Correcto. Ok. César, el imperfecto. perfecto, acá estoy. Edidomen, No. ¿Dónde está el edi- acento, César? edidomen, No. Edidomen. El acento está en la Omicron. Por regla, con esta aquí no puede aparecer allá. Entonces, edidomen. Seguimos. edidoso, perdón, Ahora sí. Edidoso. Ajá. edidoto, Ajá. edidomeza, Edidómeza. Sí. edidosce, Sí. edidonto, Edidonto. Edidonto. El imperativo didoso, didozo, didoce y didozosam. Subjuntivo, Pedro. Didomai, ¿Sí? dido,
Muy bien, didotai, correcto. didometa, didoste, didontai. Muy bien, caramba, tengo que felicitar a Pedro. Tengo que felicitar a Pedro ahí. Se graduó, se graduó. Lo que pasa es que de momento le cae encima la maldición de la momia de Guanajuato, se llaman estos problemas con los acentos. Pero fuera de ahí, muy bien. Me Perfecto. acordé del de burro. Ajá. Sí. Ok. Sí. Ok, vamos entonces ahora con un detalle importante aquí. En la voz activa del auristo primero, dice, normalmente las formas del auristo activo son las mismas que las del presente activo, pero sin la reduplicación. Observe el extraño sufijo en cacpa para hacer el indicativo. Qué curioso. Bueno, Tony, como fuiste el primero que leíste, vamos aquí. Edoca, ¿Sí? edocas, Muy bien. edoque, edocamen, No, así correcto. Edocamen, edocamen. edocamen, edócate, ¿Sí? edocan, Muy bien, perfecto. El imperativo dos, doto, dote, dotosam. El subjuntivo, César. Do, ¿Sí? dos, dois, La misma situación anterior. Sí. do, doi, Incluso hay doe, una tercera aquí, doe. Perfecto. domen, ¿Sí? dote, Sí. doce. Muy bien. Ok. Entonces, finalmente vamos con Pedro y la voz media aquí ahora. Pedro, te toca a ti. Edomen, ¿Sí? edu, edoto, edometa, edoste, ¿Sí? edonto. Ok, Edom. Bien. Entonces, miren, vamos a ver qué yo les puedo dejar. Ahora, antes de terminar la lección de hoy, vamos a ver esta lista de verbos que de nuevo aparecen en el Nuevo Testamento y que son compuestos con didomi. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta lista de verbos, comenzando entonces con César, sigue Pedro y termina Víctor. Perdón, César, Pedro y Tony. Vamos. Repito, estos son verbos mi compuestos de didomi que aparecen en el Nuevo Testamento. Sí, no son, por eso es importante familiarizarse con ellos porque son verbos que forman parte del vocabulario del Nuevo Testamento. Comenzamos. Perfecto, acá voy. Sí, Anadidomi, anadidomi, didomi, entregar. Bien, seguimos. Antapodidomi, Sí, pagar, sí, pagar como recompensa. Seguimos. apodidomi, Sí, dar, devolver, pagar. Seguimos. diadidomi, Correcto. En este caso, distribuir tiene sentido con la preposición dia, diadidomi. Muy bien. Seguimos. egdidomi, Ekdidomi, y aquí solo se utiliza en voz media y significa arrendar, alquilar. Bien, solo en voz media, sin forma de verbo de ponente. Seguimos. epidídome, Muy bien, dar, entregar. Seguimos. metadidomi, Correcto, compartir. ¿Ok? Recuerden que esencialmente la preposición meta, por un lado puede significar después de, más allá, pero también con el genitivo con. Aquí interesante la idea de compartir, metadidomi, compartir. Muy bien, seguimos. paradidomi, ¿Sí? Entregar. Finalmente, prodídomi, ¿sí? Dar primero con la preposición pro. Bueno, yo voy a ver si les envío una pequeña tareita con base a estas 3 lecciones. Lo voy a enviar lo antes posible, ver si puedo hacerlo lo más temprano posible. Contar de que ustedes se familiaricen un poquitito en la semana, dediquen un tiempo a estas formas, solamente estas 3. El resto de los verbos en mí lo vamos a ver la semana que viene. Sí, hemos dedicado, claro, un enfoque muy general, lamentando el caso, pero por lo menos que ustedes se familiaricen un poquitito con los verbos en mí de manera más amplia que lo que el libro de texto presenta, que en una sola lección resolvió todo. Así que nosotros vamos a dar las 3 lecciones que faltan de la obra de Amador
la próxima semana y hablaremos un poquito también del optativo, que será nuestra penúltima sesión. Bien, ¿alguna pregunta o inquietud, por favor? ¿No? Pues, mis hermanos, feliz noche, Dios me les bendiga, nos alegramos. Obviamente, que además de tener a César y a Víctor que estuvieron aquí, tenemos 2 resurrecciones y obviamente en una situación ya de la fe post-pascual, o sea, curiosamente, ellos resucitaron después de la Pascua. Pedro y Tony los tenemos aquí. Así que un placer, mis hermanos. Dios me les bendiga y estoy atento a la tareita que le voy a enviar para ver si nos familiarizamos un poquito con estas formas verbales de los verbos en mí y para que en la semana dedique un poquitito de tiempo a eso. Así que un abrazo, bendiciones y saludos muy especiales para todas las personas que siguen el curso y lo han hecho totalmente en diferido. Bendiciones. Bye bye. Buenas noches, bye. Buenas noches.